Queridos amigos y hermanos, queremos darles una muy cordial bienvenida a este nuevo estudio en el cual estamos repasando el final de la epístola segunda de Pedro, y damos gracias a Dios porque realmente son 3 capítulos de mucha riqueza para nuestra vida, de muchas respuestas para nuestras inquietudes, y sabemos que el Señor está llenando nuestros corazones con esta palabra. Y hemos estudiado ya las 8 características, ¿verdad? Las 8 características que deben conformar el carácter. Al irlas perfeccionando, vamos creciendo en estatura espiritual hasta llegar a tener parte de la naturaleza de Dios. Y esto realmente es algo muy valioso para cada uno de nosotros, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y se trata esta epístola sobre la restauración de las personas para que seamos tal como Dios nos diseñó desde el principio. La salvación por la fe es el primer paso, es como abrir la puerta, pero después viene todo el proceso de crecimiento, poniendo en práctica las características que el apóstol Pablo nos da en esta epístola y que tienen un propósito muy grande para nuestra vida, para hacernos crecer y para llegar a la madurez que Dios quiere de nosotros. Y a ese proceso de crecimiento le llamamos la santificación de cada uno, hasta que lleguemos a la resurrección de los muertos, en donde se completa la perfección y la salvación. Muy bien, yo creo que aquí entramos ya al proceso que es el proceso de no solo seguir creciendo. Una cosa clave que yo miro aquí es que Dios nos llama a crecer constantemente. No importa que uno ya sepa, tiene que seguir creciendo. Y déjenme decir eso, no existe la posibilidad de que yo ya llegué a la madurez y entonces ya soy maduro y ahí me estanco, sino que la madurez requiere esfuerzo, requiere valor, requiere que seamos productivos, útiles, prósperos, pero sobre todo diligentes en seguir estudiando. Y eso nos lleva a otro punto que me parece a mí clave en todo esto, y es que si crecer en madurez produce prosperidad, produce bendición, produce todo eso, no crecer Nos lleva al fracaso. nos lleva al fracaso. Ahí es donde está el problema. Y yo miro que un gran número de cristianos se conforman simplemente con asistir a la iglesia y no tener una vida espiritual diaria en sus propias casas. Y eso trae como consecuencia estancamiento. Pero yo digo que el estancamiento como tal no existe. Me parece a mí que al igual que si vamos en un carro en una subida y de ahí se nos acaba la gasolina, el carro no se para, sino que empieza a regresarse. Y así, si nosotros dejamos de crecer, entonces nos venimos de retroceso otra vez y volvemos a caer en los mismos problemas. Así que debemos pensar que trabajar la madurez en nosotros requiere que seamos gente esforzada. Y recordemos que la Biblia siempre nos ha exhortado a que seamos esforzados, a que seamos valientes, a que hagamos las cosas así dedicadamente. Entonces hay un problema si no lo hacemos. Sí, hemos visto muchas personas que empiezan su vida cristiana con mucho entusiasmo, como el primer amor, y como que se aburren o no sé qué les pasará, pero se detienen en un
tiempo del camino en vez de seguir madurando y creciendo y perseverando. Porque la palabra nos dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Será salvo. La perseverancia yo creo que es algo muy importante en este proceso, y es algo que Dios requiere de nosotros todo el tiempo. O sea, no es que seamos cristianos una época y después, yo me alejé, me enfrié, sino que es un esfuerzo que debemos poner en nuestra vida para seguir adelante siempre, no importan las circunstancias que estemos pasando. Hay algo que quisiera tomar, porque cuando terminan en el versículo 7 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, cuando terminan las 8 características, nos empieza a decir algunas cosas, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Hay algo aquí que nos está diciendo que tenemos que continuar, que utilicemos esto en abundancia. Fíjense que no dice tengan esto. A veces uno se queda viendo, bueno, de esas 8, pues el dominio propio, por ejemplo, que es el dolor de cabeza de muchos. Uno se conforma con que ya más o menos no se enoja mucho, pero curiosamente aquí dice que estas cualidades deben abundar. Sí. Y el verso 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense. Nuevamente la palabra esfuércense por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Así, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Tremenda afirmación, porque si uno persevera, la verdad es que Dios no nos hizo para caer, Dios no nos hizo para perdernos, Dios no nos creó para que nosotros le falláramos en el camino. Dios nos creó para permanecer siempre firmes en Él, y ese es uno de los puntos focales. Y la porción esta termina con el verso 11, que dice, y no caerán jamás, y entonces se les abrirán de par en par las puertas del reino de los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo miro que aquí tenemos uno de los puntos más sobresalientes de todo esto, porque es una exhortación a que nosotros no bajemos la guardia. Y me interesa el siguiente pasaje que habla más sobre aspectos generales de la Biblia, cuando dice Pedro que nos va a recordar todo el tiempo esas cosas. Y entonces él no se cansa de recordarnos, y además dice, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras yo viva. Y que si me muero, porque ya el Señor me avisó, ustedes sigan recordando estas cosas, no solo recordándolas, practicándolas. Y a mí me parece que en eso hay un provecho muy grande, porque ¿qué sucede cuando nosotros estamos repitiendo una cosa? Al fin se nos graba. Se nos graba, hay que memorizar. Nosotros grabamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos enseña. Y la petición de Dios es que constantemente estemos creciendo en sus caminos. Esa es la realidad más profunda de todo esto. El apóstol Pedro afirma algo que para él es significativo del entendimiento de la Biblia. Él tuvo la experiencia con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Y ahí se fusiona el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Viene Moisés como la ley, viene Elías como los profetas, y viene Jesús como el nuevo pacto. Y ahí se fusiona todo esto en Jesús, y nos habla de que todo eso es lo que hace que nuestra vida sea fortalecida y no suframos ningún tipo de malas consecuencias. Así que para Pedro el encuentro en la transfiguración con Jesucristo fue muy significativo, no se le olvidó, y fue tan fuerte que lo dejó grabado aquí
Sí, realmente, si uno no persevera, si uno no se mantiene en la fe y en la práctica, en nuestra propia vida de todas las cualidades estas, aquí dice que el que no las tiene, se le olvida. Se le olvida, ya uno se siente tan bueno que se le olvida de dónde el Señor lo sacó. Y yo creo que eso es tal vez una de las cosas más tremendas que nos puede pasar, ¿verdad? Que después de haber conocido al Señor y saber lo que Él hizo por nosotros, que se nos vaya a olvidar y nos sintamos ya tan buenos que no necesitamos seguir adelante. El problema de olvidar es falta de práctica. Sí. Y yo creo que nosotros debemos ver nuestro carácter, cómo funcionamos. Y pedirle a Dios, Señor, ayúdame en esta área, porque esta área no la logro vencer. Y entonces ahí es donde entra. Fíjense que Dios sella, por decir así, la conjunción del antiguo pacto con el nuevo pacto, y lo sella con unas palabras dirigidas a Jesucristo en el monte. Y las palabras dicen: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Hay placer en su obra, hay placer en lo que hace, hay placer en su relación conmigo, hay gozo en su obediencia, en su cumplimiento de todas las cosas. Eso es algo muy poderoso que Dios está haciendo ahí, es un sello. Y ese sello yo creo que hay que tenerlo presente porque es la palabra profética, es la palabra de ley, digamos, y es la palabra apostólica. Todo eso se conjunta en esta porción. Y entonces ahí nosotros tenemos una descripción de la totalidad de las escrituras, avaladas por el Padre, para que nosotros no solamente confiemos, porque si no nos quedaríamos solo con segunda de Pedro. Nos reta a que no solo es esto, es todo. Toda la palabra de Dios es una revelación para hacernos mejores. Entonces, yo miro que esa revelación tiene que ser guardada en nuestro corazón. Ahora, todo el capítulo 1 nos mete en el marco del aprendizaje, del crecimiento y del desarrollo de nuestra vida. Yo miro que Pedro se ocupa fuertemente de que nosotros estemos firmes. Sólidos. Pero, porque hay problemas. El capítulo 2, Pedro empieza a profetizar. Y entonces cuando Pedro profetiza, empieza a hacernos una serie de advertencias que nosotros debemos tomar en cuenta. Si ustedes me permiten, voy a leer el principio del capítulo 2. Dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató, y les traerá una pronta destrucción. Yo lo que estoy viendo aquí es falsos maestros. Ya Pedro lo está viendo, pero lo está viendo en gran parte al final de los tiempos, pero al mismo tiempo está viendo cómo está empezando esta situación. Las epístolas de Pedro no son unas epístolas iniciales, sino ya son un poco tardías, digamos años 65, 66, poco antes que Pedro muriera. Y nosotros miramos que ahí había ocurrido persecuciones severas, ¿verdad?, en Israel por el pueblo judío, por los líderes judíos, pero también el gobierno romano. Y precisamente Pedro fue asesinado por Nerón por la persecución de los romanos. Entonces nosotros vemos que él empezó a decir: miren, cuidado porque vienen tiempos difíciles, porque se va a venir una serie de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas y por supuesto de moralidad equivocada y como resultado de la falsa doctrina, porque me parece a mí que
La doctrina es la base de la acción de nuestra vida. Y si yo no aprendo la palabra, no tengo una ética o una moral sobre la cual fundamentar mi vida. Entonces el punto real aquí es, él nos dice cuidado con los falsos maestros. ¿Y qué podemos decir hoy? Sí, a mí me impresiona eso porque parece que estuviera hablando en este tiempo Pedro, ¿verdad? Porque todo lo que él habla en esa palabra del capítulo 2 realmente son cosas que estamos enfrentando y que han venido enfrentando también otras generaciones atrás. Como que se ha repetido todo el tiempo el asunto de los falsos profetas, personas que quieren interpretar las cosas a su manera o destacarse a su manera. Y yo creo que es algo que nosotros debemos enfrentar con base en la doctrina que hemos aprendido. Y tal vez por eso es que Pedro nos dice, les voy a repetir y les voy a repetir y no me voy a cansar de repetírselos para que se les grabe bien. Y yo creo que es algo que necesitamos hacer nosotros para enfrentar esas circunstancias que se nos presentan y que ya las hemos visto, ¿verdad? En cuanto a falsos maestros, falsos profetas, a veces herejías, religiones falsas, en fin, es algo que debe estar bien sembrado en nuestro corazón, lo que Dios ha hecho por nosotros, y conocerlo, tener una relación íntima con Él para saber cómo tener fuerzas para defendernos también. Es interesante notar porque también Jesús nos advierte diciéndonos, en esos días vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Sí. O otros dirán, el Cristo está en el desierto o está en tal o cual lugar. Una serie de enseñanzas extrañas que nos advierte la Biblia, que debemos estar preparados para confrontarlas, porque si no, nosotros podemos ser engañados. El engaño del neojudaísmo, digamos, o los judaizantes, fue un engaño terrible que engañó a tantísima gente y la llevó a creer que lo de Jesús no tenía el valor que tiene y era mejor volver a los patrones del Antiguo Testamento, cuando eso es la sombra de lo que Cristo es en realidad. Por lo tanto, no podemos ver eso. Claro, las herejías brotan así. Esa es una herejía porque está negando la obra de Cristo. Está negando la realidad y cuando vemos esas cosas, entonces nosotros nos tenemos que confrontar. Pero ¿cuánta gente fue engañada por eso? ¿Cuánta gente ya ni siquiera habla en español, quieren presumir de hablarnos en hebreo? Y nos saludan en hebreo y nos saludan, híjole, se queda uno así como, ¿y ahora qué pasó? Ya dejó de ser guatemalteco, ya dejó de ser cristiano, ¿qué pasó? Son los puntos que uno tiene que ver. El problema final de los falsos maestros y las falsas herejías es que nosotros podemos caer con mucha facilidad en esas cosas. Entonces, Dios nos hace otra advertencia. Todos los que se desvían van a tener la paga, y una paga seria. Y entonces hace varias citas en cuanto a los que sufrieron o a los que fallaron. La generación de Noé, por ejemplo, falló y Dios la eliminó con el diluvio. La gente que se dedicó a pecar, Sodoma y Gomorra, desagradó a Dios, cayó fuego, fueron destruidos. Así que todo el que se equivoque, fíjense que el mensaje al final es ese, todo el que tome el camino equivocado y siga las falsas doctrinas, ese será rechazado y destruido. Creo que debiéramos tocar un poquito el aspecto del capítulo 3, porque en el capítulo 3, aunque sigue haciéndonos la advertencia, en principio el capítulo 3
El capítulo 2 nos habla de la falsedad de maestros, pero el capítulo 3 nos habla de un problema. Y el problema es nuestro entendimiento de la segunda venida de Cristo. Empieza diciendo, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden la palabra que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Pero aquí empieza a profetizar. Antes deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará diciendo, ¿qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. En otras palabras, las promesas de Dios no se cumplen. Dios no va a venir en Jesucristo. No va a haber segunda venida de Cristo. No va a haber el cumplimiento. Pero fíjense que al confrontar este problema, confrontamos el problema de nuestra salvación. Si Cristo no viene, nuestra salvación no es una realidad. ¿Por qué? Porque la salvación final es que podamos llegar a vivir eternamente con Dios. Entonces, si no viene, ¿qué? Esperanza. Si Jesucristo no viene, se acabó la esperanza. Y por cierto, hay muchos, algunos cristianos, espero que no de Guatemala, pero sí de unos países europeos y de otros lados, lo que hacen es que dicen, bueno, Jesucristo murió, pero no resucitó físicamente, sino que vive en nuestros corazones, vive en nuestros recuerdos, así como muchos recuerdan a Che Guevara, por ejemplo. Entonces, si no hubo resurrección, tampoco habrá segunda venida. Pues entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué basamos nuestra fe? Hay fundamentos que no se pueden cambiar. Que Cristo vendrá, no se puede cambiar. Que Cristo resucitó, no se puede cambiar. Si fallamos en eso, nuestra fe se derrumba. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Estamos locos, estamos hablando tonterías, pero no es así. Así que Jesucristo volverá. Claro que viene. Eso es lo que estamos esperando. Y según lo que estamos viviendo, ya es una realidad muy próxima, ¿verdad? Que estar seguro de que Cristo viene otra vez y que los que creemos en Él vamos a estar eternamente en su presencia. Hay algunas cosas que Pedro hace sobresalir en este capítulo 3 y quisiera enumerarlos así rápidamente porque el tiempo nos avanza. La primera cosa es que la segunda venida de Cristo tiene una realidad muy importante para nosotros. La primera cosa es que viene para consumar la salvación como promesa para nosotros. Yo digo que somos salvos, pero todavía no. Tenemos que esperar el momento que Cristo nos lleve. Y la segunda cosa es que viene a castigar y a destruir la maldad. Entonces, esos dos elementos brotan en este capítulo. Pedro enfatiza que no solo se trata de salvación, sino que se trata de destrucción. Incluso llega a afirmar que este planeta y toda la creación será destruida por fuego. Será destruida por fuego. Entonces, nosotros vemos que viene una especie de cataclisma al final de los tiempos. Y viene hacia una lucha que se incrementará, enemigos de la iglesia tratando de destruirla. Y todos los anticristos estarán luchando por destruir la iglesia. Y yo creo que eso va a hacer que se junte el momento y llegue el momento en que Cristo vuelva para destruir la maldad y para salvar a los santos. Si la pregunta es, si todo es quemado, ¿qué va a pasar? ¿Qué quedará o no quedará nada? Pues la palabra nos enseña que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Correcto. Eso es algo que nosotros hemos leído ya
Correcto, lo repite varias veces los profetas, lo repite Apocalipsis, lo dijo Jesús. Hay una nueva creación. Hay una nueva creación, no es simplemente que nosotros somos nueva creación. Hay una nueva creación completa. Dios va a renovar todas las cosas. Entonces, yo creo que nosotros debemos estar muy claros de que el plan de Dios es hacer todas las cosas nuevas. Y Dios nos prometió una restauración completa, y creo que la restauración involucra un volver al estado primero. Dios creó un paraíso para el hombre, pero el hombre por el pecado lo destruyó. Yo digo que ahora que viene la salvación y que Cristo nos lleve, nosotros tenemos algo por encima de lo que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, y tenemos la experiencia del dolor, del pecado, del sufrimiento, de las batallas y todo eso que no tuvieron Adán y Eva. Y eso nos ha dado madurez. Pero aparte de todo, todas las enseñanzas que Dios nos ha dado, y especialmente esta del capítulo 1, que nos enseña a fortalecer nuestro carácter y después a saber defendernos de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, del no entendimiento de la escatología o de la segunda venida de Cristo. Y entonces tenemos que estar preparados para eso. Si podemos terminar diciendo esto, el apóstol Pedro tenía un plan cuando escribió la epístola. El plan era enseñarles los fundamentos a los creyentes que estaban escuchándole, aprendiéndole o discipulándolos. Les dio fundamentos y les dio advertencias. ¿Por qué? Porque ustedes deben estar firmes en lo que han aprendido. Segundo, deben estar preparados para enfrentar las luchas doctrinales, deben estar enfrentados para enfrentar las sectas, deben estar preparados para enfrentar a los falsos cristos, y deben estar preparados también para las filosofías de este mundo que son anticristianas también. Todo el problema que estamos viviendo de la enseñanza que viene directamente de organizaciones internacionales negando a Cristo. Entonces, yo digo, oigamos la voz de Dios, terminemos aquí y dejemos que la riqueza de esta epístola edifique nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios por este estudio, damos gracias a Dios por la oportunidad de participar de esto, y en el nombre de Jesús queremos bendecirles y decirles a ustedes mismos que el corazón de Pedro sigue hablándoles a sus corazones. Prepárense, fortalezcanse, disipúlense y no se dejen engañar por las falsas doctrinas. Gracias, Padre Santo, por este estudio. Gracias, Señor, por esta epístola, y te bendecimos y te damos las gracias por esta manera en que tratas nuestra vida para edificarnos y tenernos siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.